Vamos a empezar esta nueva presentación que corresponde a la tercera unidad, en donde veremos el tema de integrales. Para ello nosotros partimos de una definición que se relaciona con el tema de la unidad anterior, que es la antiderivada. Debemos recordar que la mayoría de las operaciones matemáticas con las que nosotros acostumbramos a trabajar vienen dadas en pares, es decir, en pares inversos. Por ejemplo, la suma tenemos que se complementa con la resta, el producto con la división y las potencias con las raíces. Entonces, casi todas las operaciones matemáticamente es conveniente que se encuentren en este tipo de pares. Entonces nosotros habíamos tratado ya lo que son las derivadas. Entonces ahora planteamos una nueva definición que son las antiderivadas. La definición nos dice que vamos a llamar a f una antiderivada de f minúscula en un intervalo dado si al diferenciar a esa función nos da como resultado la función f minúscula en ese intervalo. Esto sí se comprueba que la derivada de la función f mayúscula es igual a la función f minúscula para todo x en ese intervalo. Bueno, si lo observamos de esta manera, si lo decimos así tal cual la definición, es un poco abstracto entender, pero vamos a plantear un ejemplo para que se pueda comprender de mejor manera esa definición. Entonces, ¿qué significa? Nosotros vamos a buscar la antiderivada de una función f de x igual a 4x al cubo, cuyo dominio son todos los números reales, es decir, desde menos infinito a infinito. Listo, entonces, la función f de x va a ser x a la cuarta. Entonces, si nosotros derivamos x a la cuarta, ¿qué nos queda? 4x al cubo. ¿Y cuál era la antiderivada que buscábamos nosotros? De 4x al cubo. Entonces, la derivada de f mayúscula es igual a la función que nosotros estamos buscando. Tiene que quedar claro esta parte. Miren, a nosotros nos da una función en f minúscula. Nosotros buscamos la función en f mayúscula, que va a ser una antiderivada. ¿Cómo le encontramos a esa función? Tiene que ser una función que al derivarla nos quede igual que la función dada originalmente. Entonces, en este caso decíamos que era x a la cuarta. ¿Por qué? Porque x a la cuarta yo la derivo y me queda 4x al cubo. Entonces, 4x al cubo es igual a esta f minúscula, entonces esta será una antiderivada. Regresemos a la definición. Aquí es clave que nos dice, llamamos a f mayúscula una antiderivada. No nos dice la antiderivada. ¿Por qué? Porque puede existir más de una antiderivada. Y aquí lo podemos comprobar. Miren, nosotros habíamos elegido x a la cuarta. Entonces nosotros tenemos, miren, que también existe esta función. La primera que habíamos encontrado es x a la cuarta. Pero ¿qué pasa si probamos con x a la cuarta más 6? Derivemos. ¿Qué me va a quedar? 4x al cubo. La derivada de 6, 0. Entonces, con esta función f de x igual a x a la cuarta más 6, también me da como resultado lo que buscaba, que me dé 4x al cubo. Yo puedo poner otra función, x a la cuarta más 1000. Entonces, derivo, 1000 sigue siendo una constante, me va a quedar 4x al cubo. De esto, nosotros podemos generalizar, es decir, que cualquier función x a la cuarta más una constante, al derivarla, me va a dar 4x al cubo. Entonces, nosotros ya no encontramos una antiderivada, sino una familia de antiderivadas, siendo esta variable c cualquier constante que nosotros encontremos. ¿A qué queremos llegar con esto? Si una función f tiene una antiderivada, significa que va a tener una familia de antiderivadas y que cada miembro de esa familia puede obtenerse de uno de los miembros o a partir de uno de ellos. ¿Qué significa? Miren, nosotros aquí encontramos x a la cuarta, es un miembro de la familia de antiderivadas. Si yo le sumo una constante,
más 6, tengo otra. Si le pongo menos 8, tengo otro miembro de la familia antiderivada. Si le pongo más 1000, tengo otro. Entonces, eso estamos nosotros aclarando aquí, que cada miembro de esa familia puede obtenerse de uno de ellos mediante la suma de una constante adecuada. A esta familia de antiderivadas, nosotros la vamos a llamar antiderivada general de F minúscula. Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Veamos otro. Tenemos el siguiente caso. Nos pide encontrar la derivada de la antiderivada, perdón, de la función f minúscula igual a x cuadrado, también en el intervalo de todos los reales. Entonces nosotros buscamos una f mayúscula que al derivarla sea igual a x cuadrado. Entonces, si intentamos hacer como en el caso anterior, por ejemplo, yo podría decir x cubo. Pero ¿qué pasa si derivo x cubo? Observemos, al derivar x cubo, tengo 3x al cuadrado. ¿Se parece a la función que buscaba? No se parece. Por lo tanto, esta no es la antiderivada. Pero yo puedo modificar a esta función x al cubo. En este caso, la estoy multiplicando por una constante, 1/3. Y ahora, si yo derivo 1/3 x al cubo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 1/3 que multiplica a 3x al cuadrado. Se me simplifica el 1/3 con el 3 y me va a quedar x al cuadrado, que es lo que busco. Por lo tanto, la antiderivada ha sido 1/3 x al cubo y la puedo generalizar con 1/3 x al cubo más c. Entonces, ese es otro caso en que nosotros obtenemos la antiderivada. Vamos a hablar un poco de la notación de las antiderivadas. Nosotros podemos utilizar, recuerden, en las derivadas utilizábamos la letra D sub X como operador para la derivación. Para la antiderivación, nosotros podemos utilizar el operador A. Entonces tenemos A sub X de X cuadrado. Significa que estamos calculando la antiderivada de X al cuadrado. El ejemplo anterior ya sabemos que es 1/3 X al cubo más C. Pero también nosotros tenemos la notación de Leibniz. ¿Qué nos dice la notación de Leibniz? Nos dice que vamos a utilizar esta especie de S alargada, que es el símbolo de integral. Y con esto nosotros ya vamos a empezar a utilizar el nombre de integrales a lo que conocíamos como antiderivadas. ¿Cuál es la característica de esta notación? Que tenemos el símbolo de integral y va acompañado de un diferencial. Entonces, la integral de x al cuadrado respecto a x es igual a 1/3 x al cubo más c. La integral de 4x al cubo es igual a x a la cuarta más c. ¿Qué ocurre? Si nosotros aplicamos el operador de derivación de una integral, miren, tenemos la derivada de la integral de f de x, como son inversas, me queda f de x. Si tengo la integral de la derivada de f de x, me queda f de x más la constante de integración. Con esto, nosotros vamos a plantear un primer teorema que es para la regla de la potencia. Este primer teorema nos dice lo siguiente. Si R es cualquier número racional, excepto -1, entonces la integral de x a la R respecto a x es igual a x a la R más 1 sobre el nuevo exponente, más la constante de integración. Demostremos esto. Si nosotros derivamos el miembro derecho de esta ecuación, nos debería dar como resultado el integrando o el argumento de esta integral, que es x a la r. Entonces, derivamos esto, es decir, la derivada de x a la r más 1 sobre r más 1 más c, ¿a qué será igual? Entonces, tengo aquí que voy a derivar, respecto a x. Entonces, 1 sobre r más 1 es constante, lo puedo sacar del operador de integración. Y luego me queda x elevado a la r más 1 para derivar. Entonces, como esto es un exponente, vas a multiplicar
y por la misma base elevado al exponente menos 1. Entonces, r más 1 menos 1 es x a la r. Puedo simplificar este r más 1 del denominador con este r más 1 del numerador y tengo como resultado xr, que era lo que buscábamos. Entonces, está demostrado que nosotros podemos obtener la integral de una potencia a través de esta expresión. Ahora, a este tipo de integrales nosotros le vamos a llamar integral indefinida. Ahora observemos que puede ocurrir lo mismo si nosotros tenemos que r vale 1. ¿Qué ocurre si r vale 1? Si r vale 1, nosotros tendríamos aquí x al cuadrado. Si r vale 1, la integral de x nos quedaría, es igual a x al cuadrado sobre 2 más c. Pero ¿qué pasa si r vale 0? Si r vale 0, nos va a quedar x a la 1 sobre 1. Y estamos comprobando que la integral de 1 es igual a x más la constante de integración. Veamos un ejemplo de la regla general para la potencia. Tenemos que nos pide encontrar la antiderivada o la integral indefinida de f de x igual a x elevado a la 4 tercios. Entonces, ¿qué nos decía la regla? Que teníamos que sumarle 1 a este exponente. Tenemos 4 tercios más 1 es igual que 4 tercios más 3 tercios son 7 tercios. Sobre el nuevo exponente más c. Podemos aplicar extremos con extremos, medios con medios. Nos queda 3 séptimos x a la 7 tercios más c. Entonces, este es el resultado de aplicar esta integral indefinida con la regla de la potencia. Veamos que podemos aplicar también la integral indefinida para lo que son funciones trigonométricas, recordando las derivadas de las mismas. Por ejemplo, tenemos que la integral de seno de x va a ser igual a menos coseno de x más c. Y la integral de coseno de x es igual a seno de x más c. ¿De dónde viene esto? Miren, si nosotros derivamos este miembro derecho, es decir, la derivada de menos coseno de x más c, ¿a qué es igual? La derivada de coseno menos seno. Por este menos me queda seno de x, que es equivalente a este. Acá también podemos derivar el miembro derecho. Va a quedar derivada de seno de x, coseno de x. Derivada de c, 0. Entonces, nos queda coseno de x. Entonces, estas son las derivadas de las integrales, perdón, de funciones trigonométricas seno y coseno. Vamos a ver la integral indefinida como un operador lineal. ¿Qué nos dice este teorema? Que si nosotros tenemos f y g que tienen antiderivadas, es decir, integrales indefinidas, y sea k una constante, entonces esta operación responde a las propiedades de linealidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo la integral de una función que está multiplicada por una constante, esa constante puede salir del operador de integración e multiplicar únicamente a la función f de x. Miren, si esto k es una constante, sale del integral y me queda únicamente la integral de f de x. Por otra parte, si yo tengo la integral de una suma, miren, tengo la integral de f de x más g de x, puedo aplicar la integral a cada una de esas funciones y luego sumarlas. Es decir, la integral de f de x, la integral de g de x y luego la sumamos. Esto responde a la linealidad. Tengo lo mismo para la diferencia. La integral de f de x menos g de x respecto a x es igual que la integral de f de x respecto a x menos la integral de g de x respecto a x. Esto es el operador de integración respondiendo como un operador lineal. Veamos un ejemplo. Tenemos la integral de 3x al cuadrado más 4x.
¿Qué nos dice la propiedad de linealidad? Que yo puedo separar la integral de este primer término, es decir, la integral de 3x al cuadrado, y la integral del segundo término, más la integral de 4x. Además, me decía que si yo tengo una constante, la puedo sacar del operador de integración, es decir, 3 que multiplica a x cuadrado, y 4 que multiplica a la integral de x. Luego, aplico el teorema general de la potencia. La integral de x al cuadrado, sumo 1 y ese nuevo exponente en el denominador, más una constante de integración 1. Aquí, 4 que multiplica x, le sumo 1, al ser x cuadrado, sobre ese mismo exponente, más una constante de integración 2. Si resolvemos, este 3 se simplifica con este y nos queda x al cubo. Aquí este 4 simplifica con este 2, me queda 2x al cuadrado, más 3 constante de integración 1, más 4 constante de integración 2. Como estos son unas constantes, yo los puedo representar por otra constante. Miren, ya no es C1 ni C2, sino ahora es una constante C. Y el resultado de esta integral ha sido x cubo más 2x cuadrado más C. Ahora, si nosotros queremos generalizar un teorema para la potencia, tenemos lo siguiente, que si g es una función derivable y r un número racional diferente de menos 1, entonces la integral de una función g de x elevado a la r por su derivada es igual a esa función elevada al exponente más 1 sobre el nuevo exponente, más la constante de integración. ¿Cómo se aplica esto? Miren esta nueva función. Se ve un poco más compleja, la integral de x a la cuarta más 3x elevado a la 30 por 4x al cubo más 3. Si nosotros observamos, tiene la forma anterior, miren, tiene una función g de x elevada a una potencia por su derivada. Observemos. La función elevada a una potencia, veamos si esto es la derivada. La derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. La derivada de 3x más 3. Entonces, este segundo paréntesis, si es la derivada del primer paréntesis. Entonces, yo lo puedo representar como g de x. Me quedaría integral de g de x elevado a la 30 por g' de x. Entonces, nosotros tenemos que reemplazamos x a la cuarta más 3x por g de x, nos quedaría g de x elevado a la 30. Reemplazamos 4x al cubo más 3 porque es la derivada de g de x, entonces queda g' de x. Y de acuerdo al teorema nos dice que tenemos que elevar al exponente más 1, teníamos 30, ahora queda 31, sobre ese nuevo exponente más c. Volvemos a reemplazar por g de x, entonces nos queda x cuarto más 3 de x elevado a la 31 sobre 31 más c. Si nosotros hacemos que u sea igual a g de x y du va a ser igual a g' de x respecto a x. Esto es una de las explicaciones de por qué Leibniz utiliza la notación con este diferencial de x. Entonces, ¿cómo nos quedaría al reemplazar nuestro teorema? Quedaría la integral de u a la r de u va a ser igual a u a la r más 1 sobre r más 1 más c, teniendo en cuenta que r sea diferente de menos 1. Veamos otro caso. Tenemos el siguiente caso. La integral de x al cubo más 6x a la quinta que multiplica 6x al cuadrado más 12. Aquí si nosotros observamos este segundo paréntesis no es la derivada de lo que se encuentra en el primero. Miren, si yo derivo esto va a quedar 3x al cuadrado y aquí tengo 6x al cuadrado. Si yo derivo esta 6x me va a quedar 6 y yo aquí tengo 12. Entonces no es la derivada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente, u va a ser igual a x cubo más 6x. Encontramos du, es decir, vamos a derivar este u, va a ser 3x cuadrado más 6 por el diferencial de x. Ahora, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos que 6x al cuadrado más 12 de x
es igual a 2 veces 3x al cuadrado más 6 de x. Por lo tanto, si estamos multiplicando 2 veces esto, es igual que decir 2 veces por el diferencial de u. Con ello, nosotros tenemos lo siguiente. Nuestra integral inicial de x al cubo más 6x elevado a la quinta por 6x cuadrado más 12 de x es igual a la integral de u a la quinta por 2 diferencial de u. He vuelto a copiar la parte derecha, la misma última línea de acá, para resolver. 2 es una constante, sale del signo de integración, me queda integral de u a la quinta de u. Regla de la potencia básica, u a la sexta sobre 6 más c. Simplifico este 2 con el 6, me queda u sexta sobre 3 más 2 por c. Reemplazo u por lo que valía inicialmente, es decir, x cubo más 6x a la sexta sobre 3, y 2c lo reemplazo por una nueva constante, en este caso le he puesto k. Entonces, esto es aplicar la regla general de la potencia para integración. Con esto terminamos lo que es la integral indefinida. Nos queda pendiente para nuestra siguiente clase el tema de la integral definida.